Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. Tengo algunos problemas de conectividad y por lo tanto estoy sin cámara para tratar de bajar obviamente la conexión y poder brindarles buen el servicio. Maga, estás por allí, así que espero que me digas cualquier cosa o cualquier inconveniente que haya, que no se vea. Estamos grabando igualmente la charla, tal como les dije, YouTube ha generado una restricción sobre mi cuenta de una semana, así que la charla que estamos grabando hoy la van a tener recién en una semana. Lamentablemente ya no depende de mí, no puedo hacer nada. Vamos a tratar de compartir pantalla rápidamente. Un minuto, un segundo. Un minuto nomás. Bien, espero que se vea, que lo puedan estar viendo. Tenemos que ver Yoshua 24, el último capítulo, que lo vamos a ver en dos partes. Hoy una primera parte y ya la semana que viene la segunda parte. Vamos a leerlo. Es un capítulo muy, muy interesante. Es el final de Yoshua. Hay algunas cosas que se cuentan que son resúmenes de situaciones conocidas. Otras, a pesar de ser un tanto conocidas, son muy novedosas respecto a aportes que hacen los comentaristas, a cuestiones que trae la Torá y algunas respuestas a situaciones familiares de Yoshua, que no apareciera como teniendo hijos o descendientes o que haya dejado algún tipo de descendencia en general. Vamos a verlo un minutito. Enseguida vamos a leer primero. Y dice así, y Yoshua convocó a todas las tribus de Israel en Shem y llamó a los ancianos. eh, Estoy grabando, ¿no? Siguiente, le puse grabar, sí. Y llamó a los ancianos. Un minuto, sí, se está grabando. Sí, sí, se está grabando. Sí. Y llamó a los ancianos eh, de Israel, y a sus príncipes, a sus jueces y a sus oficiales, y presentáronse delante de Dios. Y dijo Yoshua a todo el pueblo, así dice el eterno Dios de Israel, vuestros padres desde antaño habitaron del otro lado del río Éufrates, Terach, padre de Abraham y de Nahor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé vuestro padre a Abraham desde la otra parte del río y lo conduje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Y a Isaac le di a Jacob y a Isaac le di el monte de Seir para que lo poseyese, mas Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moshe a Aarón y herí a Egipto, tal como lo hice en medio de él, y después os saqué. Y saqué a vuestros padres de Egipto y llegaron al mar. Y los egipcios salieron tras vuestros padres con carros y caballería hasta el mar Rojo. Y clamaron al Eterno, y él puso tinieblas entre vosotros y los egipcios y trajo el mar sobre ellos y los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto, y morasteis en el desierto muchos días. Y los traje a la tierra de los Emorí, que habitan del otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo les entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra y los destruí delante de vosotros. Y levantóse Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Bilám, hijo de Beor, para que os maldiga. Mas yo no quise escuchar a Bilám, bendecir os bendijo y os libré de sus manos. Cruzasteis el Jordán, vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. El Emorí, el Prisí, el Cananí, el Gití, el Girgashi, el Gibí y el Jebusí los entregué en vuestras manos. Y envié los tábanos delante de vosotros, que arrojaron de delante de vosotros a los dos reyes de los Emorí, no con tu espada ni con tu arco y os di la tierra por la cual no habéis trabajado, y ciudades que no habéis edificado, en las cuales moráis, viñas y olivares que no plantasteis, pero de los cuales coméis. Ahora pues, temed al Eterno y servirle con integridad y en verdad, y quitad de en medio vuestros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres del otro lado del río Éufrates y en Egipto, y servid al Eterno. Y si no os place servir al Eterno, escogeos hoy a quienes serviréis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río Éufrates, o a los dioses del Emorí en cuya tierra habitáis, mas yo a mi casa serviremos al Eterno. Entonces el pueblo respondió y dijo, fuera de nosotros semejante cosa, que dejemos de servir al Eterno para que servir a otros dioses, porque el Eterno nuestro Dios
es el que nos sacó a nosotros y nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el cual ha hecho estas grandes señales delante de nuestros ojos y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y donde los pueblos por entre los cuales hemos pasado. Y el Eterno echó de delante de nosotros a todos los pueblos y al Emorí que habitaba en la tierra, y también vosotros serviremos al Eterno, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir al Eterno, porque Él es un Dios sagrado y Dios celoso es. No tolerará vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis al Eterno y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará el mal y os consumirá después del bien que os ha hecho. Y dijo el pueblo a Josué: No, sino que a Él Eterno serviremos. Y Josué respondió al pueblo: Vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido al Eterno para servirle. Y ellos respondieron: Testigos somos. Ahora pues quitad los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón al Eterno Dios de Israel. Y el pueblo de Israel respondió a Josué: Al Eterno nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Y entonces Josué concertó un pacto con el pueblo en ese mismo día y puso los estatutos y leyes en Shem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomó una piedra grande, levantóla allí debajo de un roble que estaba en el santuario del Eterno. Y dijo Josué a todo el pueblo: He aquí que esta piedra será para nosotros por testigo, pues ella ha oído todas las palabras del Eterno que él ha hablado con vosotros, y será testigo contra vosotros, para que no renegaréis de vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada cual a su heredad. Y después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo del Eterno, a la edad de 110 años. Y enterráronlo en el borde de su posesión, en Timnat Serach, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gash. Y sirvió Israel al Eterno todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que vivieron después de Josué, que sabían todas las obras del Eterno y que había hecho por Israel. Y enterraron en Shem los huesos de Yosef, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parcela del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Shem, por 100 quesitas, y fue por heredad para los hijos de Yosef. Y murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en la colina de Pinjas, su hijo, que le fue dada en el monte de Efraín. Y ahí termina este extenso capítulo de 33 versículos que vamos a tratar de ir desglosando y analizando como siempre. Primero, lo que tenemos que decir acá son básicamente dos cosas. Este capítulo puede dividirse en dos partes. Uno es desde el versículo 1 hasta el 16 inclusive, en donde vemos un excelente resumen de lo que fue el origen del pueblo hebreo hasta la entrada a la tierra de Israel. Es decir, lo que hemos visto prácticamente hasta ahora, que la Torá nos muestra en 50 y pico de capítulos y el libro de Yoshua nos muestra en otros 24, acá lo vemos en 11 versículos, un poder en 16, un poder de síntesis fenomenal. Esto enseguida después lo vamos a analizar. La otra cuestión que vemos después es el hecho de que hay como una inicial desconfianza de Yoshua hacia el pueblo respecto a si van a seguir o no el camino. Y es el mismo pueblo que le dice: ¿por qué te preocupas? Vamos a seguir el camino de la Torá, vamos a seguir el camino de nuestros patriarcas. Y por lo tanto, Yoshua, para que esto quede bien grabado, para que esto quede bien insertado en la mentalidad de ellos, vuelve a hacer un nuevo pacto. Él ya había hecho un pacto con el pueblo de Israel en la zona de Shem, lo hemos visto en el capítulo 6-7, y ahora vuelve a hacer un pacto con ellos. Es algo distinto este pacto. Otra cuestión que nos llama la atención, que nos habla de libros que escribió Yoshua. ¿Qué libros escribió Yoshua? El Talmud dice que Yoshua pudo haber escrito su libro, Yoshua, pero también ahí tenemos el mismo problema que se presenta en la Torá. En la Torá, los últimos versículos habla de la muerte de Moshe. Moshe anticipó su muerte, vio su muerte, escribió su muerte. Es una chance. Yoshua vio su muerte, es una chance, pero en verdad podría ser los herederos. Esto todavía aquí no queda del todo claro. Y también los últimos 4, 5 versículos que tenemos allí nos muestran básicamente el hecho que la muerte de Yoshua, el entierro de Yoshua, el lugar histórico en el cual fue enterrado, su tumba se encuentra hoy en territorio en manos de los palestinos,
Hay peregrinaciones a la tumba de Yoshua, muy cercana a la ciudad de Shem, muy cercana obviamente donde está enterrado Yosef, pero son lugares que son totalmente históricos, arqueológicos, religiosos para el judaísmo, de vital importancia. En esto en general consiste todo el capítulo en cuanto a temas, pero vamos a ir desarrollando entonces los distintos puntos porque aquí los exégetas van a enriquecer un poco la cuestión y nos van a dar un poco más de oxígeno para entender de qué se trata. Y Yoshua convocó a todas las tribus de Israel en Shem, las 12 tribus, Shem, la ciudad de que hoy llama obviamente Shem o Nablus para los palestinos, y llamó a los ancianos de Israel, a sus príncipes, a sus jueces y a sus oficiales y presentándose delante de Dios. Es interesante aquí, ¿por qué decir, por qué nos llamó a todos, a todo el liderazgo? Y acá discrimina abiertamente a los ancianos, a los príncipes serían los líderes de cada una de las 12 tribus, a sus jueces, cada tribu tenía jueces para impartir, tal como Moshe había ordenado o había recibido la orden, a sus oficiales, los policías que hacían cumplir las órdenes, y todos se presentaron delante de Dios. Vamos a ver qué significa esto, qué dato adicional nos da. Y dice así, y Yoshua convocó a Barbanel, y el versículo 1, Yoshua convocó a Barbanel, sostiene que el motivo por el cual Yoshua los vuelve a reunir, porque ya habían sido reunidos, ya lo dijimos en Shem, es porque luego que les había hablado la última vez, el pueblo no le respondió nada, o sea, fue unilateral el pacto. Y entonces Yoshua tiene dudas y no sabe si aceptaron todo lo que dijo. Ahora va a encontrar que le van a dar una respuesta positiva a partir del capítulo, del versículo 16. Y dice así, a todas las tribus de Israel en Shem, ¿por qué no en otro lugar? La mayoría de los comentaristas, dice, se cuestionan por qué los reunió en Shem y no en Shiloh. Shiloh sería el lugar posterior donde iría el Arca de la Alianza en la época de Samuel, que era donde estaba el santuario de la época de Samuel, el último de los jueces. Data Mikra, el comentarista principal de esta obra, sostiene que los reunió allí, pues esta ciudad se encuentra exactamente, tal como lo sabemos, entre los montes Eibal y Gerizim, donde se hizo el pacto con Dios que habíamos visto la vez pasada, el capítulo 8. Esto sería un motivo. Otros opinan que el motivo es porque, tal como dicen los sabios, los actos de los patriarcas son inspiración de sus descendientes. O sea, como se dice en hebreo, Maaseh Avot Siman Lebanim. O sea, lo que hacen los padres, los hijos lo toman como un modelo. Y precisamente en Shem es donde Abraham recibió su primera profecía. De hecho, Abraham entró por el norte, por Turquía, por el Líbano, y llegó a Shem. Y ahí recibió la primera profecía en la tierra de Israel, Brit Bet Ametarim, o sea, el pacto de las partes, en donde Dios le promete esta tierra a cambio de que el pueblo de Israel, su descendencia, cumpla los preceptos. O sea que hay un porqué profundo en la elección de Shem, que diríamos que si bien naturalmente Jerusalén reemplazó a Hebrón en importancia, también reemplazó a Shem, una ciudad importantísima para el pensamiento bíblico. Allí mismo, luego que los hijos de Jacob destruyen la ciudad de Shem por haber violado a su hermana Dina, esto está en la Torá, Jacob le pedirá a su familia que se desagnen y destruyan todos los ídolos paganos de esa ciudad, que es lo que ellos hacen. Todo eso hará que las palabras de Yoshua tengan un efecto más profundo en el pueblo. Y llamó a los ancianos de Israel y a sus príncipes y a sus jueces y a sus oficiales, que es lo que comentábamos recién. ¿Por qué discrimina así y no todo el bloque? Tal como dijimos antes, en realidad se refiere al capítulo 23, que no lo vimos. Los ancianos se refiere a los 70 sabios que fueron designados en la época de Moshe para ayudarlo a él en la tarea de administrar justicia. Ellos eran el Sanedrín, el tribunal, que después históricamente continuaría durante muchísimos años más. Los príncipes son los jefes de las tribus, en algunos casos aquellos que no en este caso, que habían ido a indagar la tierra de Israel, pero eran familias de importancia o más importancia dentro de las tribus. Los jueces son los jueces que juzgaban en los portones de las ciudades. Como en algún momento dijimos, los tribunales, los juzgados, no estaban dentro de la ciudad, estaban fuera de la ciudad, en las puertas, porque se juzgaba ahí a las personas, porque la gente salía, entraba, comerciaba, iba a los campos. Era un lugar de paso donde no podía evitar entrar a una ciudad
que tenía una sola entrada. Los oficiales eran los que se describen en Devarim. Su función en la Perashá, ¿sí? Su función era que en la guerra hablar a los soldados, inspirarlos, tenientes, capitanes, darles y hablar porque nadie contagie miedo o deserten, tan como lo dice la Torá, ¿sí? Y presentáronse delante de Dios, acorde a la opinión de Radak y Abarbanel, los dos comentaristas. Esto hace alusión que llevaron el arca de Dios hasta Shem, lo cual otra vez vuelve a darle importancia enorme a esta ciudad. Otros opinan a que se refiere al altar que habían construido allí los patriarcas. Bien, esto nos da entonces un primer indicio, una primera aproximación. Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice el eterno Dios de Israel: vuestros padres desde antaño, desde siempre, desde el origen, habitaron del otro lado del río Éufrates, Terah, padre de Abraham y de Nahor, ¿sí? Y servían a dioses extraños. Interesante acá porque aparece de alguna manera la insinuación a Terah. No teníamos muchos datos de Terah, el padre de Abraham, directamente en la Torá. Más bien lo traía el Talmud. ¿Sí? Pero acá tenemos una visión de Terah que confirma lo que dice el Talmud, que Terah era alguien que creía en ídolos y además comercializaba ídolos, vendía estatuillas, ¿sí? Así dice el Eterno, es la fórmula que utilizan los profetas para que sepan que lo que está hablando no es por iniciativa propia, sino que Dios es el que le encomendó en profecía decir estas cosas. Esta forma de decir, esta forma de empezar, así dice el Eterno, es profética. Este término, Dios de Israel, en que se une el nombre de Dios con el pueblo de Israel, y Josué lo repite 13 veces en su libro. Esto es para ratificar claramente que el pueblo debe cumplimentarse, que el pueblo debe obedecer, de que el pueblo debe afirmarse en su fe. Eh, Vuestros padres desde antaño habitaron del otro lado del río Éufrates. Sabemos que el origen inicial del pueblo hebreo es en lo que hoy es Babilonia, perdón, en lo que hoy es Irak, con K, ¿sí? A pesar de que tanto nos odian. Terah, el padre de Abraham y de Nahor, servían a dioses extraños. Si bien la Torá no expresa literalmente que Terah servía a dioses paganos, es verdad, no lo dice en ningún lado. Mientras que con Labán, que es un descendiente y que sería el suegro de Jacob, sí lo menciona y con amplitud, acorde a la tradición oral de nuestros sabios, o sea, el Talmud. Teras tenía una tienda de venta de ídolos. Y aquí, como dijimos antes, lo ratifica. Teras era idólatra y además vendía ídolos, lo cual demuestra lo importante de la ruptura de Abraham. Abraham el hebreo. Hebreo no solo, como dijimos en algún momento, porque pasó ríos importantes para entrar a la tierra de Israel, sino hebreo, de la palabra labor, porque directamente pasó de una religión a otra, pasó de la idolatría al monoteísmo. ¿Sí? Es el gran aporte del judaísmo, la aparición del monoteísmo ético. ¿Sí? Habría quizás otra forma del monoteísmo, pero no el ético. Abarbanel dice que todo esto es para recordarles todo lo que Dios hizo por el pueblo de Israel. Lo primero y principal es que los apartó de la idolatría. Vemos la ruptura de Abraham, que se va de la tierra de origen para romper completamente con la idolatría. Y los acercó a la verdad a la Torá. Y sin duda este es el acto más grande y bondadoso que se puede hacer con un individuo. Sacarlo de la oscuridad, idolatría, a la luz, que sería el monoteísmo. Malvin, el comentarista, señala que desde Adán hasta Abraham, lo que estamos leyendo ahora en la Parashiyot de la Torá, los hombres que se han destacado por su apego a Dios eran solo a nivel personal. Por eso hemos visto a Adán, hemos visto a Lemach, hemos visto a Noah y hemos visto a Abraham. No vimos muchos más. Pero a partir de Abraham ya se trata de familias, o sea, la familia de Isaac, la familia de Jacob, etcétera, la de Rubén, los descendientes, y un gran número de individuos hasta llegar a ser toda una nación que proclama y sirve a Dios. Esto nos ayuda a explicar también por qué la Torá se refiere, en los últimos capítulos que hemos leído, las últimas parashiot, por qué se refiere justamente a tanta, ¿cómo se dice? Se me escapó la palabra en español. ¿Por qué se refiere a tanta prosapia, tanto origen de las familias que aparecen en la Torá si gran parte de ellos no dejaron ningún legado? Solamente 4 o 5 personas sobre casi 35 o 36 que son nombradas. Es esto que viene a explicarlo. Resalta las individualidades por sobre
la masa. Y yo tomé a vuestro padre Abraham la lección desde la otra parte del río y lo conduje por toda la tierra de Canaán, porque Abraham entró por el norte del Líbano, llegó a Shem, después bajó a Beersheba y después se tuvo que ir a Egipto por el hambre. Su descendencia y le di a Isaac. Esto es fundamental para entender que los musulmanes, nuestros hermanos, nuestros primos, entiendan que el camino de la elección no fue por la vía de Isaac, por la vía de Ismael, sino que fue por la vía de Isaac. Y por eso dice, y yo tomé a vuestro padre Abraham desde la otra parte del río y lo conduje por toda la tierra de Canaán, tal como dice en Bereshit, lo leímos. Vete a la tierra, te mostraré esto, ya está dicho, lo hemos comentado, y aumenté tu descendencia, tal como dice en Bereshit, pues te he convertido en padre de numerosos pueblos. O aquello otro que dice en Bereshit, pues bendeciré de bendecirte y aumentaré enormemente tu descendencia como las estrellas del cielo, que son las grandes promesas que Dios le hace a Abraham en varias oportunidades. Y le di a Isaac, resaltando sobre los demás, a pesar que las matriarcas eran estériles, todas, menos Lea, ¿sí? Sabemos que Sara, Ribca y Rachel eran estériles y eran pruebas que tenían que atravesar. Todas, a excepción de Lea, Dios obró con ellas milagros y las hizo tener hijos. Pero la descendencia, el camino hacia el pueblo de Israel va a ir por Isaac y no por Ismael, que ahí seguirá el camino ya de los árabes. Eh, y después nos dice acá el versículo. Y a Isaac le di a Jacob y a Isaf, los dos hermanos, y a Isaf le di el monte de Seir, que está fuera de la tierra de Israel, está en el sur, está donde hoy es Jordania, debajo del Mar Muerto, pero fuera de la tierra de Israel, para que lo poseyese. Mas Jacob y sus hijos descendieron a Egipto, conocemos la historia. Y yo envié a Moshe y Aarón, y herí a Egipto tal como lo hice en medio de él, y después os saqué. ¿Sí? Al herir Egipto se refiere naturalmente a las plagas. ¿Sí? Pero es interesante acá cómo agrega acá algunas cuestiones interesantes para ampliar el tema de las plagas. Fíjense que dice acá, Yoshua no vio la necesidad de enumerar todas las plagas. Yoshua habló de las plagas en general, no habló de las ranas, de la sangre, de los piojos, de los primogénitos, ¿sí? Solamente habló generalmente. Y después lo saqué, lo expresa en segunda persona, lo saqué a ustedes, pues muchos de esa generación ya habían salido de Egipto, o sea, les está hablando a muchos que todavía están con vida, que tenían menos de 20 años y que atravesaron el desierto y ahora tendrían arriba de 60 porque no cayeron en el tema de los espías, ¿sí? Y por lo tanto no fueron castigados con limitación de la edad. El hecho de haber estado en Egipto, sometidos, les otorgó al pueblo de Israel un beneficio indirecto, y es que aprendieron a ser sumisos, algo indispensable, la humildad, para recibir la Torá y convertirse en el pueblo de Dios. Por eso nos sacó de Egipto. La idea era darnos la Torá, para dejar de ser esclavos del faraón o de un hombre o de cualquier otra cosa en este mundo y servir solo a Dios con humildad y sencillez. Acá lo vuelven a repetir los comentaristas y Yoshua lo insinúa claramente. Abarbanel explica que primero castigó a los egipcios con las plagas y luego salió Israel. Y esto fue así, pues era importante que viera todo Israel esos milagros para fortalecer su fe y cómo Egipto quedó destruido. Y esto tendría, como vemos, dos objetivos puntuales. Primero, por un lado, que todo el pueblo vea el poder y justicia divina contra el faraón, que los torturó y se rebeló contra Dios. ¿Sí? O sea, a una muestra de poder, que hubo una competencia. Recordemos que el faraón también, para nuestros comentaristas, el faraón era, eh, ¿cómo decirlo?, el representante de la idolatría en el mundo antiguo. Es decir, que la salida de Egipto no fue solo una salida de Egipto física, sino que fue una lucha entre el monoteísmo ético y la idolatría pagana. Segundo, que todo el pueblo vea que Egipto quedó en ruinas y no vale la pena volver allí, pues todo está devastado y en estado anárquico. ¿Sí? Esos son los motivos por los cuales trata de reafirmar Yoshua. Evidentemente tiene cierto miedo de que el pueblo de Israel empiece a ser como la época de Moshe cuando no haya líder, que empieza a pedir, y bueno, en Egipto comíamos pescado y había esto y había lo otro y nos trajiste a un lugar donde hay hambre. Bueno, acá Yoshua les dice no. Esta tierra se acabó ese problema, no es así.
Y saqué a vuestros padres de Egipto y llegaron al mar, vemos el negro mar, y los egipcios salieron tras vuestros padres con carros, caballería, hasta el mar rojo. Todo esto lo conocemos, no vamos a ampliar mucho más. Y clamaron al Eterno, y les puso tinieblas entre vosotros y los egipcios. Ahora tenemos que ver qué es esto de tinieblas. Y trajo el mar sobre ellos, sobre los egipcios, y los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que dice en Egipto, el milagro de la ruptura del mar en 12 partes y la salida de Egipto. Y morasteis en el desierto muchos días, que serían años. ¿Sí? Entonces, donde dice, y puso tinieblas entre vosotros y los egipcios, si bien el motivo original que la Torá trae acerca de las tinieblas que había entre el campamento de Israel y el de Egipto era para separar entre los dos campamentos, tal como está en el libro de Shmot, y no se acercó uno al otro toda la noche, Abarbanel agrega que esas tinieblas que había entre un campamento, el hebreo y el egipcio, es que hizo que los egipcios entren en el lecho marino sin darse cuenta. O sea, la noche era tan oscura y encima había una niebla enorme. Y no se dieron cuenta que estaban entrando al mar, pues si se hubieran dado cuenta y hubieran visto el mar abierto, no se hubieran atrevido a seguir persiguiendo a Israel, pues hubieran percibido que Dios estaba luchando por ellos. Es decir, que la noche, la oscuridad, la niebla, tenía como propósito también llevar al engaño a los egipcios y que entren al mar y que evidentemente no se echen para atrás ante semejante magnitud. Bueno, después sigue explicando lo que hemos visto, justamente todo el tema del desierto, no vamos a ampliar en todos los detalles para empezar ya pronto otro nuevo libro. Y los traje a la tierra de los Emorí, que habitaban en la otra parte del Jordán, hemos hablado de ellos, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra y los destruí delante de vosotros. Cita acá al Emorí porque era el más poderoso de todos los 7 enemigos o de los 10 enemigos que conocemos que tuvo Israel. Y levantóse, al igual que lo leímos en capítulos anteriores, en el 13, y levantóse Balac, el rey Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, de los moabitas del sur, y peleó contra Israel. Y envió a llamar a Bilam, hijo de Beor, para que los maldiga. El famoso tema de Bilam, de las maldiciones que hemos visto en el libro de Bamidbar contra el pueblo de Israel, que se transformaron en bendiciones. ¿Por qué trae nuevamente aquí este texto? Tan importante es la imagen de Balac, tan importante es lo que pasó con Bilam para resaltar por encima de otras cuestiones. No nos habla directamente de los 10 mandamientos o la entrega de la Torá, lo cita nada más. Y acá nos trae y directamente nos habla de Balac y de Bilam y de Moab, etcétera, etcétera. Tenemos que ver que acá hay algo que parece contradictorio. Y dice así el 9: y levantóse Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, y peleó contra Israel. Esto no es cierto. Está escrito, pero literalmente no es cierto. Ah, pero el Tanaj, ¿cómo va a mentir? Claro que no puede mentir. La explicación aquí es que él peleó, no es que peleó contra soldados, sino que él contrató a Bilam para maldecir directamente a los hijos de Israel. Su forma de pelear, su sistema, después de ver que los hebreos en el desierto y lo que hicieron en Egipto y la salida y los milagros y los otros dos pueblos que enfrentaron, entendió que había que destruir este pueblo por medio de la palabra. Y aquí lo vuelve a robustecer. Dice así, ya nos quedan 10 minutos, dice así, y levantóse Balac, hijo de Zippor, lo leímos, levantóse Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, y peleó contra Israel. Abarbanel, como Rodac y Datamicra, los tres, dicen que si bien en la práctica no peleó, que es lo que dijimos, su intención era pelear. Por eso convoca a Bilam, que era su arma, para que los maldiga. Y luego, que estaban ya maldecidos, atacar, porque estarían más débiles. Ruego te maldigas a esta gente, tal vez así pueda derrotarlos. O sea, no excluye la batalla terrestre, derrotarlos y expulsarlos de la tierra de Moab, pero quería maldecirlos para quitarles poder. Y envió a llamar a Bilam para que los maldiga, pero esto de nada valió. Sabemos que Bilam fue un falso profeta y que no tuvo poder, básicamente lo que dijo, que invirtió en los conceptos. Mas yo no quise escuchar a Bilam, ¿sí? Bendecir os bendijo y os libré de sus manos. Fíjense que si bien Yoshua ha redactado este libro directamente, está hablando como en tercera persona. Mas yo no quise escuchar a Bilam, bendecir os bendijo. Utiliza la misma frase que en la Torá, pero el Eterno tu Dios no quiso escuchar a Bilam.
y transformó el Eterno tu Dios la maldición en bendición por el amor que el Eterno tu Dios te tenía. Nótese que en un mismo versículo repite 3 veces el Eterno tu Dios, lo que denota esa relación de amor, de cercanía y afecto que Dios tiene por Israel. Abarbanel sostiene que el motivo por el cual no lo deja maldecir es porque si lo dejaba que maldiga a Israel, la gente iba a pensar que la plaga que vendrá a Israel por haberse apegado a la idolatría, en donde morían 24.000 personas, no fue por el pecado de la idolatría, sino por la fuerza de la maldición de Bilam. Recuerden que después del episodio de Bilam, tuvimos el episodio en donde los midianitas envían a sus mujeres para que mantengan relaciones con todo el pueblo de Israel y lo prostituyan, y sabemos que ahí Dios castiga al pueblo de Israel por esa desviación ética con la muerte de 24.000 personas. ¿Sí? Y aparece después Pinhas para matar al príncipe de Israel que estaba con Zimbri Ben Salú, que era la princesa de Moab, etcétera, etcétera. Entonces deben entender que no fue una herencia de lo de Bilam, sino que fue un castigo aparte por una conducta aparte. ¿Sí? Muy bien, esto lo entendemos, es claro, lo hemos visto ya, lo comentamos varias veces, no quiero volver a repetirlo. Eh, Vamos a los minutos acá. Eh, muy bien. Solo un minuto. Y dice así. Eh, y el 11. Y cruzasteis el Jordán. eh, y cruzasteis el Jordán. Y vinisteis a Jericó. Y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. El Emorí, el Perizí, el Cananí, el Gití, el Girgaší, el Gibil y el Ebusí. Y los entregué en vuestras manos. Esto ya es historia que prácticamente conocemos. La hemos visto a comienzo de este libro. Ya llegó a la parte que decíamos, que era la parte de la primera parte que mostraba toda la historia de origen del pueblo de Israel y la llegada a este lugar. Vemos también la citación de los pueblos y vemos como el Girgashi, que habíamos dicho que ya se escapó, que aquí nombra parcialmente a los pueblos. Estoy tratando de repetir rápidamente porque gran parte de esto nosotros ya lo habíamos visto. Solamente acá, esto al hecho milagroso del cruce del Jordán por lo seco, como si fuera eh, el cruce del Mar Rojo también por lo seco. Dice, también esto fue un milagro, el cruce del Jordán, aunque no es un río tan difícil de cruzar hasta el día de hoy. Que hayan podido cruzar y que nadie les haya cortado el paso, nadie los haya atacado. Hubiera sido más fácil que los ataquen ahí, hasta que se acercaron a las puertas de Jericó, a unos kilómetros del río Jordán, sin que nadie se atreva a impedírselos, eso también presentado como un milagro. Y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Los moradores de la ciudad no salieron en son de paz, como dijimos, sino que por el contrario, se encerraron en su ciudad, tal como lo dijimos, y luego las murallas cayeron en forma milagrosa, todo esto lo dijimos. Eh, Después, el Emorí, la cita de los pueblos, Rashi explica que al ser que Jericó era la puerta de entrada, como lo vimos, a la tierra de Canaán, ¿sí? Fíjense lo que dice Rashi acá. Todos los pueblos mandaron soldados para ayudar a la ciudad a resistir el embate de Israel. Es por eso que nombra aquí a todos los pueblos. Es interesante, porque Rashi trae acá esta explicación que antes no la trajo. No la trajo, y ahora sí. ¿Por qué entonces dice Rashi? Antes, cuando Israel tuvo que luchar contra Jericó, la ciudad de Jericó estaba sola. No hubo otros soldados de otros pueblos que vinieron a ayudar a Jericó. Y acá está diciendo que Rashi explica que si está citando directamente a estos pueblos que son los cananitas, es porque evidentemente de alguna forma armaron alguna coalición menor y enviaron soldados a Jericó para pelear contra los hebreos. Esto es interesante, vuelvo a decir, porque aquí vemos una explicación de algo que está en el capítulo 6. Tuvimos que llegar al 24 para entender algo que no entendíamos en el 6. ¿Cómo es que los habitantes de Jericó no hicieron una coalición con otros pueblos para evitar que todo el poder de Israel se volcara contra ellos? Acá vemos la respuesta que da Rashi recién. Y dice así. Y envié los tábanos, las moscas, moscones, delante de vosotros, que arrojaron delante de nosotros a los dos reyes de los Emorí, y no con tu espada ni con tu arco. Esto es muy interesante, porque dice así, envía los tábanos delante de vosotros, que arrojaron delante de vosotros los dos reyes de Emorí. Dice, hay quienes explican que se refiere a la fama que Israel se hizo a luchar Dios por ellos, como sería una metáfora, y ver todos esos milagros
viajará esta información y les taladrará la cabeza como tábanos a los enemigos y se rendirán. El tábano es una mosca que hace ruido en los oídos y molesta, molesta un moscón que no deja descansar. No obstante, si quisiéramos mantenerlos fieles a la literalidad del texto, el término tzirá, tábano, hace alusión a las avispas. Hoy en día sabemos, y esto es una explicación, no vamos a entrar en detalles, que existe un tipo de avispa llamado avispón asesino de abejas asiático. En realidad algunos dicen que es la famosa mosca del Nilo, que tanto se ha hablado de la picadura. Esta avispón en la actualidad, dice, es causante de un promedio de 108 muertes al año debido al choque anafiláctico, bueno, etcétera, que causa el veneno a los humanos. En el Talmud varias veces se hace alusión a este tipo de insectos que causaban la muerte, por ejemplo, en el Tratado de Shabbat, etcétera, etcétera, o en Tanit. O sea, vemos que evidentemente el elemento de la naturaleza, acá el tábano, de una forma u otra, ha cumplido con su rol. Y acá nos trae algo que también tenemos en la plegaria y que decimos, está en el libro de Shmot. No con tu espada ni con tu arco. Es decir, no te creas que vos ganaste la guerra, que vos venciste, que vos luchaste. Vos fuiste un instrumento en mis manos, estaría diciendo Dios a través de Yoshua. Malvin dice que se refiere al pánico que le entró a los pueblos. Al ver las proezas, los milagros, las maravillas que Dios hizo por ellos, es lo que causó que los pueblos enteros, como el Girgashi, abandonen sus tierras y se marchen a África. Hemos hablado del Girgashi en dos oportunidades anteriormente, que es un pueblo desconocido que se fue de la tierra de Canaán porque se acobardó ante el avance incesante de los hebreos. A ver si llegamos a la mitad de lo que yo quería llegar, el versículo 16, no sé si llegaremos. Eh, y os dije, y os di la tierra por la cual no habéis trabajado, y ciudades que no habéis edificado, encontraron todo, en las cuales moráis, viñas, olivares que no plantasteis, pero de los cuales coméis. A diferencia de la generación del desierto, que no tenía comida, que tenía que implorar, que tenía que pedir, acá ellos entraron y conquistaron las tierras y tomaron todo. No había problema, no tenían por qué rebelarse ni caer en idolatría. A cambio de eso, ¿qué le está diciendo Yoshua? Ahora pues perdón, ahora pues, temed al Eterno y servidle con integridad y en verdad, y quitad del medio vuestro los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres del otro lado del río Éufrates y en Egipto y servid al Eterno. La verdad que este temor de Yoshua es difícil de explicar y de entender. A lo largo de todo su libro el pueblo se portó perfecto, no hubo ninguna muestra de idolatría, no hubo ningún cuestionamiento a la actitud de Yoshua, ni a la actitud de otros personajes menores que aparecen en el propio libro de Yoshua, los espías, etcétera, etcétera. ¿Por qué ahora Yoshua es tan temeroso, tiene tanto miedo no miedo por falta de fe, sino por amor al Creador, que Yoshua es un imitador directo de Moshe? Moshe también tenía miedo que el pueblo se aparte, se abra, y Yoshua, a pesar de que tiene una diferencia y una ventaja enorme, que es que ya está en la tierra de Israel, sigue y tiene este miedo también. Por eso dice, servirle a Dios con integridad y en verdad. ¿Qué significa esto, integridad y en verdad? Y quitad en medio de vuestros los dioses. En este momento no había dioses. Lo que tenía miedo Yoshua es que vuelvan a creer en los dioses previos a Abraham, a la, o le- a al politeísmo, y en Egipto a los dioses egipcios. Ese era el temor. Y a ver si llegamos acá a explicar el tema de integridad y verdad, acá en el 14.